Daf P Vav. Hagonev et Beno. Estudiamos la Mishnah, discusión de Tanaim. Si alguien secuestró a su filho y vendió a él, si es Hayam Mitah, por Gonev Nefesh mi Israel. Maitamad Rabbanan. ¿Cuál es el motivo de Hajamim que dicen que está patur? Amar Abaye, de Amar Kera, Ki Imatze, Perat le Matzui. Pasuk comienza Ki Imatze, Ish, Gonev Nefesh, Mehad Bene Israel. Imatze es como una, por acaso, aconteció, como tenemos Ki Karekan Sipor Lefaneja. Por acaso, Perat le Matzui. Excluyendo lo que es común, frecuente, que dice, no común de secuestrar un filho, mas está secuestrando a alguien que él costuma a morar con vos, no es alguien extraño. El Matsui, que el pai vive con su filho, sobre eso Torah no faló, que ten pena de muerte cuando secuestra a su filho. Amar le Rabba le Abaye, ela me'ata כי יימצא איש שוחה ממישה בעולת בעל. החינמי כי יימצא פינה למצוי, כגון של בית פילוני דשכיחן גבאי והחינמי לפתירה. Según esa derashá, que יימצא excluye o que es común y frecuente, entonces en Eshet Ish, que está escrito en el mismo lenguaje. Si encontramos a un hombre que está con Eshet Ish, que tiene Henek, ¿será que si esa Eshet Ish costuma morar con él? Por ejemplo, que tiene varias familias morando en una casa, cada marido con su esposa, que no es permitido, porque tiene hijos con otra Eshet Ish. Si el marido de esa mujer salió, va a ficar el marido de otra en esa misma casa. Mas existía unas familias que así hacían, dice así, que no fueron nomeadas porque eran familias importantes de la época, para no despreciarlas. Por eso fala que Gon Shebe Penoni, esas familias costumaban en una casa tener varios casais. Entonces, si alguien si alguien fez vía con Eshet Ish, sería patur, porque está escrito que Imatze, una mujer que no frecuenta con él. Amalo, Ana vive Nimtza Beyado Ka'amina. La derashá no es eso de que Imatze. Que Imatze puedes entender también lo que es frecuente. Mas termina el pasuk en Genevá, Benimtza Beyado Mot Yumat. Otro pasuk en Shemot, Perashá Mishpatim, Begonev Ish Umcharo Benimtza Beyado. Encontraron na sua mão ese secuestrado. Es el mismo significado de Imatze, solo por repetición. Ya que repite dos veces, faló que Imatze, y ahora Benimtza está frisando que tiene que ser una cosa que no es común. Por eso, quien roba, secuestra a su filho, está patur, porque es común que el filho frecuenta con el pai. Así dice allí, Nimtza Kera Yeterahu. Está sobrando. De ile lamed Shimtza Be'edim Michi Matze Nafka. Si precisa encontrar a él con testimonios, que si tienen testimonios que él secuestró, como después vamos a ver, que en la verdad son dos partes. Precisa dos testimonios que él secuestró y llevó a su casa, como falamos a Mishnah, y precisa testimonios que vendió a él, vendió a ese secuestrado. Para eso con Ikimatze es suficiente. Por eso la repetición nos dice Perat le Beno,
Y Rabbi Ishmael, la Mishnah, faló Hayab porque no Doresh. No faz esa derashá. Por eso que más ni preguntó cuál es el motivo de Rabbi Ishmael. Porque Hidush Jajamín que falan patur. Para Rabbi Ishmael parece que no está sobrando. Verimsa Bellador y precisa para otra derashá. Amar Rabá. Irkach, Ane Mikres al Darke, Umatu Rabbanan, que Metsuim Beyadan, Damu Upetire. Según es la opinión de Jajamim, que Ofilia es Patur. También alumnos que frecuentan y moran con su rabino, cuando viajan para estudiar Torah, y alumnos viven a casa del rabino, del profesor de Eli, si el profesor secuestró a ese alumno, está Patur, porque es Matsui, él costuma morar juntos. Ganá Mishehetzio Ebe Behetzio Ben Horim. Más una discusión de la Mishnah. Rabbi Yehuda dice que es Hayab y Jajamim dicen Patur. Tenanatan comienza trayendo una Mishnah en Baba Kama. Rabbi Yehuda Omer en la Abadim Boshet. Esclavo no ten vergüenza. Que dice, si alguien envergüenza a un esclavo, no tiene que pagar Boshet. Maitama de Rabbi Yehuda. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Yehuda que no paga Boshet? Ama Kera. Ki nasu anashim yahdav ish ve'ahiv. Y en ese pasuk que está escrito Boshet. Bekatzotá el kapalo tajos eneja, de allí aprendemos Boshet. Y está escrito Ish be'ahiv, Misheyeshlo ahba, y Atzaebes shelo ahba. Entonces, Gezrat Katub, no porque es un esclavo no se envergüenza, y por causa que Torah faló, vergüenza se paga con tu hermano. Y esclavo no es llamado hermano. No que vos no es hermano de ese esclavo. Entre ellos no ten parentesco, dice Rashi, Afilu imahiv bene aviv. Nació un pai que era esclavo, tuvo dos hijos. Los dos son esclavos. Estamos hablando siempre de Eber Kenani. O hijo de un Eber Kenani, Eber Kenani. Y los dos que nacieron del mismo pai no son llamados hermanos. ¿Por qué? Dice Rashi, Ama domele hamor. Llegó el ejemplo en Mahamor, hacemos de Rasha, que esclavos son considerados como hamor en relación que no tienen parentescos. Entonces no existe ajba entre esclavos, por eso está excluyendo de Boshet. Verabanan, ¿qué dice Jajamim? ¿Por qué para Jajamim paga Boshet en esclavos? Ajib uba misbot. Está cierto, parentesco no existe, mas o termo, hermano, da para usar para que tenga una cosa en común. Eli cumple misbot. Ebe Kenani es hayab de misbot como mujeres. Todo está patur de misbot así, ya se mangrama. Mas el resto de misbot es hayab. Y misbot lo está hace todas. Por eso, un esclavo es tu hermano en relación a misbot. Eso es una introducción para nuestra Mishnah. Veajá ejidarish. Ahora, no nuestra Mishnah, que Rabbi Yehuda faló que es hayab. Justo el inverso de Baba Kama, que faló que es patur de Boshet, un esclavo. O sea, que la Mishnah está hablando de Hatziebe y Hatziebe Ben Jorim. Mas como Eli interpreta el pasuk, no so. También está escrito Ahib. Ki matze ish gonev nefesh mehav mi bene Israel. Entonces, Ehav, ¿cómo fue esa derasha? Rabbi Yehuda sabar mehav liapuke abadim. Así como faló en Baba Kama, también aquí. Ehav excluye esclavos. Esclavos, si alguien secuestra a un esclavo, tapatur. Bene Israel, le maute mishehetzio behetzio ben chorim. Después de Bene Israel, esclavo ya excluyó. Entonces excluimos ahora
Alguien que es mitad de esclavo y mitad de libre. Eso no es llamado Bene Israel completo. Mi Bene Israel, ahora a letra Mem también está sobrando para hacer allá. Le Maut y Mishehetzoe y Ben Jorim. De nuevo, excluimos lo mismo. Y aquí tenemos una regla. Eve miut ahar miut, ve miut ahar miut, el rabot. Cuando tenemos dos miut que dicen lo mismo, faz o efecto inverso. En lugar de excluir, acrecentamos. Por eso que dice Biudá, Jetzior, Jesús, Bejorín, Hayab, si secuestró a él. Esclavo tapatú porque tiene un miuso. Berabanan, agora Hachamim, ¿cómo faz de la shad de ese paso? Primero está aquí Tomehab. Leapu que abadim lo mashmaleu. De Ahiu misbot. Mehab no puede excluir esclavos, porque ya falaron Hachamim me babakama que esclavos se llama Irmao en misbot. Entonces, ¿qué está excluyendo Mehab? No excluye nada. Excluye Hatziebe Bechasim en Jorim. Vamos a ver. Dice Gemara. Bene Israel. Mi Bene Israel. Ahora sí excluimos esclavos. Tenemos dos miutim. Como faló Rabbi Yehuda, una de Bene Israel y otra también de Bene Israel. Jade Maute Ebed. Bene Israel excluye esclavos porque no son llamados Bene Israel. Jade Maute Mishehetzoe Jesús Ben Jorim. Y el segundo, para excluir mitad de esclavo. Entonces no hay repetición. Por eso dice Mishnah, Hachamim Potrin, de Hatziebe Bechasim Ben Jorim. Y claro que Poter, Ebed, en Ebed no tiene discusión. Tanto el Bioa como Hachamim Potur, de secuestrar. So que uno aprende de Ejab y otro aprende de Bene Israel. Y aquí nos explicó para qué está escrito Ejab según Hachamim. También debe tener alguna otra de la Shah. Azara le gonev nefesh menain. ¿Dónde que está escrito advertencia? Como estudiamos en toda la Maseket, lo anash el aintem mizir. Si la Torah castiga, primero tiene que tener una advertencia. Que diga que es prohibido hacer eso. Y aquí tenemos dos pesukim, más los dos hablando castigo. Que Masei gonev nefesh behab en eso también un jaro, umeta ganabau, va a morir. Que Henek y otro de Mishpatim, Gonev y Shumcharov, el Imsabeo, Motiumat. ¿Dónde está escrito Azara? Rebbi Oshaya Amar, Milot Ignov, en Aseret Adiberot. En los 10 mandamientos está escrito Lot Ignov, no robar. Y él entiende que es secuestro, porque todas esas Aseret Adiberot está hablando de pecados que tienen pena de muerte. Vemos que son las 5 últimas. Las 5 primeras, Ben Adam la Makom. Y las 5 últimas, Ben Adam le Javeró. Más tienen pena de muerte, como Lot Tirzah, Lot Tahmod Betreeja, Lot Tahane Bereaja, Ed Shab. Ahí depende si lloró con nombre de Hashem. Eso también tiene pena de muerte. Vamos a ver eso más en Shavuot. Tal vez eso, cuando vimos aquí pena de muerte, se quiera Megadef, si blasfemo no me da Hashem. Vamos a ver cómo explica Lota Anebe de Aja. De cualquier forma, tiene aquí la primera opinión de Rebbi Oshaya de Lot Ignov. Rebbi Yohanan Omer, Milo imajeru mimkeret abed. Está escrito, no puede vender a una persona. Que decir, a una persona que es Yehudí, no puede ser vendido como esclavo. Y eso que fue cuando secuestró y vendió a él. Velo peligue, morca hashib lab de Geneva, o morca hashib lab de Mejira.
No hay discusión, porque precisa esas dos fases. Como falamos, precisa secuestrar, y eso aprende de Lotignov, y precisa después vender a ese secuestrado, que aprendemos de Loi Majerumim Keret Aved. Ahora Barán, Lotignov, Begoner Fayot Akatum Medaber, como faló Rabbi Yoshia, Lotignov se refiere al secuestro. Hasta Omer Begoner Fayot o era Begoner Mamón, o será que está hablando de un robo de dinero. Amarta Tzeulman Mishelosh Esremidosh Aturani de Shesbahem. Vamos a aprender de una de las 13 midot. Davar alamed me'iniano. En el final del Rabbi Ishmael falamos Davar alamed me'iniano. Eso es una de las 13 midot que hacemos de la Shada Torah. Que tenga que aprender dos asuntos. Bema katu medaber, benefashot, acá benefashot. Eso daba la mañana. Ten que olear. Si está escrito Stam, Lotignov, y no sabemos de qué se trata, veos pesukim de alrededor. ¿De qué se trata nosotros pesukim? De Averot, que tiene pena de muerte. Entonces Lotignov también es un robo que tiene pena de muerte, que es un secuestro de un yudí, y no robo de dinero. Dice Rashi, Bekan, Bema Inyan Medaber, Benefashot, לא תרצח, לא תנאב, לא תנאף, כל אלה חייבים מיתות בית דין. también לא תגנוב. No mencionó לא תענה בלאחה. Tal vez es una excepción, mas aprendemos la mayoría. Tanya Idach, otra barata dice, Lo tignobu, begonem amor a katu medaber. No hay discusión. Es otro pasuk en Perashat Kedoshim, porque está escrito aquí en plural. Lo tignobu, lo tejahashu, lo teshakeru ishba'amito. ¿De qué robo está hablando? De robo de dinero. Hasta Omer begonem mamón, no begonem fashot. Otra vez está hablando de secuestro. Amarta tzeurma mishelos de midosh, atudan de shebahem. También aquí aprendemos dos asuntos. Dabala, no. Bema katu medaber, bemamón. Afkam bemamón. En Kedoshim está hablando en ese pasú de asuntos monetarios. Después de lo tignovodish, lo tijahashu, lo tishakeru. No negar o mentir en asuntos monetarios. Y también está escrito, lo ta'ashok et re'acha, velo tigzol. Lo talim peolat zahir y tejabo, que todo eso es dinero mamonos. Ahora mudamos de asunto. Y tomar. Ede geneva, beede mejira benefesh, sheuzmu. Si para testimoniar un secuestro, vieron edim por separado. Dos edim sobre el secuestro, que él secuestró a un yudí, y después vieron dos edim que él vendió a ese secuestrado. Después fue feito azamá a esos dos grupos. ¿Será que ten kasher zamam? ¿Aplicamos la pena de muerte para esos edim mentirosos? Que son los 4 mentiros. Hizkiah amar en Neheragim. Rabbi Yohanan amar Neheragim. Discútenos en Moraim. Hizkiah que Rabbi Akiva de amar Dabar, velo hatzi dabar. Estudiamos en Baba Kama y en Baba Batra. Está escrito al Pishenai Medim Yakum Dabar. Dabar es una cosa completa. Mas si ese testimonio no es suficiente para aplicar ni un castigo, eso es llamado hatzi dabar. Entonces, cuando vieron testimonios que secuestró, ainda no tiene ninguna incidencia práctica. Porque si no vendió, no va a tener pena de muerte. Entonces, eso es válido, es necesario, cuando después va a tener testimonios que vendió. Entonces, cada uno precisa de otro. Y cada uno por separado es hatzi dabar. Entonces, no es llamado un testimonio completo para Azamá. Mismo que fue feito Azamá, los 4 no son muertos ni un de los 4. Eso es Hizkiah como Rabbi Akiva. Rabbi Yohanan que Rabanan.
de hambre, dabar, afilo hatzi dabar. Para Jajamim no ten esa exclusión de hatzi dabar. Memo hatzi dabar, si después complementa con lo que nos precisábamos, entonces cada edut es válido, afilo para Hazamá. Eso, dos por separado. Si son los mismos dos que testimoniaron sobre el secuestro y sobre la venda, ahí no tienen discusión ninguna. Ellos falaron todo. Hay certeza que va a tener Hazamá y va a tener pena de muerte, no se dice mismo. ומודה חזקיה בעדים אחרונים שבין סורר ומורה שהוזמו שנהרגים. Agora pasa a falar para Ben Sorer y More. Según Hezquía que faló Hatzi Dabar, no tiene Hazamá. Mas él concorda que en Ben Sorer y More, los últimos Edim, ¿cuáles son los últimos? ¿Y cuáles son los primeros? Los primeros Edim, cuando Ofilio robó dinero del pai y compró carne y vino, él viene a testimoniar, la primera vez recibe Malkut. Beiseru oto, velo ishmalem. Y Seru en Malkut, aprendimos. Y después, tienen que robar nuevamente. La segunda vez que robó dinero y compró carne y vino, ahí tienen pena de muerte. Los primeros, con certeza, que no va, si son Hazamá, si fue feito Hazamá los primeros, no va a tener pena de muerte. Porque apenas ellos causaron Malkut. Si tienen Hazamá, van a recibir Malkut o Sedim. Mas los últimos, dice que Hezquía concorda que Neheragim. Y porque si es Hatzi Dabar, haré los últimos sin los primeros, no condenan a pena de muerte porque tienen que tener reincidencia. Así trae esa Mishnah que estudiamos en Daf Ayin Aleph. Matirim bo bifnei shlosha umalkinoto. La primera vez que él está robando dinero, los testimonios advierten a él y Malkut, dan Malkut en la frente de tres, porque Malkut precisa vender de tres. Hazar bekilkel voltó a robar de nuevo dinero y compró carne y vino, nidom besim bishlosha. Ahí precisa un bedín de 23, porque va a tener sequila. Entonces dice aquí a Gemara que también para Hezquía los segundos testimonios de Ben Sorer y More si Uzmun era aquí, porque Mitoshe y Jolim Lomar Edim Arishonim, aquí corrijo el lenguaje cierto, Mitoch Sheyecholim Edim Arishonim Lomar Lealkoto Banu. Los primeros pueden argumentar. Nos vimos solo para obligar a él y Malkut. No estábamos pensando que si va a reincidir es pena de muerte. Entonces, los últimos son un bedín por separado. Viane a Harine, los dos últimos que testimonian sobre el segundo robo, Kule Dabar, Abdele, él está testimoniando todo. Está cierto que precisa la primera fase, mas eso es Mamonot, Malkut. Y ahora, para pena de muerte, son los últimos que obligaron a pena de muerte. Los primeros vieron para Malkut. Matkila Rapapa. Rapapa pregunta, según esa lógica, vamos a hablar también en secuestro. Y Aji, ¿qué faló en secuestro? Hezquía, que Hatzi Dabar. Un faló que secuestró y otros dos falaron que vendió. Esos que vendió, Hezquía llamó Hatzi Dabar. ¿Por qué? Y aquí, de Mejirá, Name Liktelu, si osedim de Mejirá, da venda. Fue feito Hazamá, que se echan muertos. Mitoch shecholim ede geneva lomar lealkoto banu. Cuando él secuestró, los testimonios que testimonian el secuestro pueden argumentar, nos vimos testimoniar para que él reciba Malkut.
pero secuestro. Dice Rashi, Velo yadanu sheim kerenu. ¿Cómo vamos a ver el futuro que después de él va a vender a ese secuestrado? Entonces existe también Malkut, que es un lota hace. De la misma manera que faló, ¿cuál es el argumento en Sorel More los primeros? Que le dicen, no sabíamos que iba a ser reincidente, porque no sabe el futuro. El mismo argumento tiene ahora. Entonces, si el primero es para Malkut, el segundo es Davar Shalem. ¿Y por qué faló Hezquía que paga, que no es muerto porque es Hatzi Davar? Ve, y tema de casa va Hezquía de Lola que, si vos va a decir que por un secuestro apenas no recibe Malkut. No tiene castigo de Malkut, mismo que ainda no vendió. Entonces, si ellos testimoniaron que secuestró, certeza, intención es para el futuro. Para después, si va a vender, va a tener pena de muerte. Entonces, ahí sí es Hatzi Davar. Entonces, no da para hablar eso, que lo que. Porque eso también es una discusión de Hezquía y Rabbi Yohanan, y justamente él fala un verso. Vea Itmar, Ede Geneva Benefesh Usmo. Si testimoniaron solo secuestro, no tienen testimonios que vendió, y fue feito azama, ¿recibe Malkut o no? Hezquía y Rabbi Yohanan discuten, Hadamar Lokin y Hadamar Elokin. Vean Brena, ahora ya que no falaron expresamente quién faló que lo que, deducimos, Tistayem, de Hezquía, de Amar Lokin. Deducimos que Hezquía que dice que con el testimonio de secuestro recibe Malkut. ¿De dónde? Del primero mahloque que estudiamos. Mi llama Hezquía el Neheragim. Ya que Hezquía dice que los edim los secuestros no son muertos. Si no son muertos, entonces puede tener el castigo de Malkut. De ir Rabbi Yohanan, mas si es Rabbi Yohanan que faló que lo que no puede ser, porque para Rabbi Yohanan Neheragim, ¿qué van a llamar Neheragim? Ya pero testimonio de secuestro. Si fue todo Azamá, son muertos porque Hatzi Davar obliga, según Rabbi Yohanan. Entonces, el lab shenital le azara mitabedim, y con lab shenital le azara bedim, es lo que en lab, una regla que estudiamos, todo lota hace que puede llegar a pena de muerte, por ese lota hace no recibe Malkut. Por ese, en todo lota hace, en toda pena de muerte está escrito lota hace, que azara, y después ten a pena de muerte. Por ejemplo, Hilul Shabbat, lota hace melajá. Si alguien Hilul Shabbat va a recibir Malkut, afilo que advirtieron a él para Malkut, por error, no recibe Malkut, porque por ese lota hace, ten pena de muerte, si fuese feito una atrás certa. Entonces, mismo que advirtieron por Malkut, no recibe Malkut. Lo que nos estudiamos que sí recibe cuando es caretz, mas no mitad bedín. Cuando llega a mitad bedín, potencialmente, nunca va a recibir Malkut. Entonces, para Rabbi Yohanan que ten pena de muerte, no puede ser Loquín. Entonces, ¿quién faló Loquín? Hezquía. Entonces, otra pregunta. Iu Lola que Inhu Ejilaku. Eso está ainda hablando para Rabbi Yohanan. Para Rabbi Yohanan, ya que ten mitad bedín, Iu, el propio que secuestró, el secuestrador no recibe Malkut, porque él puede llegar a pena de muerte. Entonces, ¿cómo puede ser que si los enemigos memim van a recibir Malkut, si no querían obligar a él Malkut? Entonces, comprobamos que Hezquía faló Loquín. Entonces, volvió a preguntar. Si lo que él puede falarle al Kotobanu, él ama a Rapapá, por eso Rapapá ahora muda, o que fue falado anteriormente. Beede mejirad kuliama lo peligue de Neheragim. Los testimonios que falaron que él vendió al secuestrado, si fue feito a Zamá, todo el mundo concorda que eso es Davar Shalem, no es Hatzi Davar. Mismo Hezquía
por causa que los primeros testimoniaron sobre Malkut para Hezquías, y lo que ahora es para pena de muerte. Entonces, si fue feito Azamá, los Sedim Zomemim también son muertos. Y para Rabbi Yohanan, fue lo que lo quedó primero, entonces Hatzidabar o segundo, más Hatzidabar también se llama Edun. Él no tiene como Rabbi Akiva, sustenta como Hajamim, que Hatzidabar es un Edun bom. Que peligue Beede Geneva. Discute Hezquías Rabbi Yohanan si el sedim de secuestro fue feito Azamá. Hezquías amar en Neheragin. Hezquías dicen, no son muertos los sedim zomemim. ¿Por qué? Geneva le Judá Kaima. Umejira le Judá Kaima. Entonces Hatzidabar. Y más ainda que pueden hablar que vimos para Leal Koto, para Malkut. Rabbi Yohanan Neheragin, Geneva, atjalta de Mejirahi. Geneva, el inicio, o secuestro, es necesario para la venta posterior. Así tenemos dos motivos. Primero, que lo que, falamos que para Rabbi Yohanan, pero secuestro en lo que, porque en Italia será mitad bedín. Entonces, ¿para qué vieron testimoniar? Para matarlo. Entonces, a misma finalidad de los otros que falan que vendió él. Entonces, mismo que un precisa de otro, no tiene pitur de Hatzidabar. Esa es la opinión de Rabbi Yohanan. ומודה רבי יוחנן בעדים ראשונים שבן סורר ומורה שהוזמו שהם נהרגים מתוך שיכולים לומר להכות בנו. Ahora sí fala en Ben Sorer Umore los primeros testimonios sobre el primer robo no son muertos si fue feito Azamá, porque él es certeza que puede falarle al coto Ali Badai la Torah faló Beiseru Oto o Ben Sorer Umore que roba dinero por primera vez se ve Malkut. Entonces, si fue feito Azamá a esos sedim, no pueden falar, vosotros querían matarlo y por eso va a tener pena de muerte, porque ellos argumentan, no vimos para matarlo a ese filio, solo para recibir Malkut. Que dice, lo que mudó es que antes tenían falado que Modé Hezquías en Edim Aharonim de Ben Sorer Umore que Neheragim. Y eso ahora ya fue cancelado. La verdad es también en Edim Aharonim para Hezquías lo Neheragim. O que Modí el Rabbi Yohanan que los Rishonim certeza que para Malkut y no son muertos. Amar Abaye. Ahora va a resumir sobre Ben Sorer Umore. Hakol Modim Beben Sorer Umore. Beakol Modim Beben Sorer Umore. Umahloke Beben Sorer Umore. Entonces tenemos tres tipos. Parece contradictorio. Dice, tengo un caso que todo el mundo concorda en Ben Sorer Umore que Neheragim. Y tiene otro que todo el mundo concorda que no Neheragim. Y tiene otro caso que es Mahloket de Ben Sorer Umore. Hakol Modim Ben Sorer Umore Be'edim Arishonim Shehen Neheragim. El primero Hakol Modim se refiere a los primeros testimonios, como acabamos de hablar, que también Rabbi Yohanan concorda que el primero robo no es muertos o se dice mitoshe y lo mal akotobanu porque existe Beiseru Oto. Ellos dicen a nuestra intención fue que sea ese filio castigado con Malkut. Vea colmo de Ben Sorer, ¿en qué caso concordan que sí son muertos? Bedim Aharonim Sheneheragim. Los últimos, afilo Hezquías concorda que Neheragim, porque es Davar Shalem. Mitoch Shedim Arishonim Javilo Malea Kotobanu. Vean, Nekule Davar que Abdele. Eso continúa esa lógica de inicio. Lo que mudó es porque ¿por qué no falamos eso en asuntos de secuestro? Mas en Edim Zomemim, los últimos certeza que Davar Shalem. Y si fueron feitos Azamá, son muertos. Umahloke beben Sorer Umore, ¿en qué caso que tiene discusión? Shenaim omrim befanenu ganav, Ushenaim omrim
befanenu ajal. Afilo una segunda vez no teve un testimonio completo. La segunda vez vieron dos que robó y otros dos que faló que con ese dinero compró carne y vino y comió. Entonces ahí es certeza que Hatzidabar. Ahí va a tener discusión. Según Hezquiyá no son muertos y según Jajamim, el Rabbi Hanan sí. Amar Rabase. Agora voltamos a nuestro asunto de secuestro. Edem Mejira Benefesh Sheuzmu en Eragim. Los testimonios sobre la venda que vendió al secuestrado, si fue feito a Zamá, no son muertos. Como falamos, Mitosh y Ajolomar, Abdi Maharti. Ahora otro argumento dice. Nos falamos por Hatzidabar. Edem Mejira Benefesh, según Hezquiyá, tal vez era Hatzidabar, si el primero no era para Malkut, o segundo es Hatzidabar. Mas ahora dice Lekuli Alma, en Eragim, porque se trata que no fue testimoniado antes sobre un secuestro, solo sobre el robo. Entonces, ¿quién dice que fue secuestrado? Él puede argumentar, él vendía a mi esclavo. ¿Quién faló que es secuestrado? Ese hombre. Entonces, noten, mismo que después llegaron los testimonios que era secuestrado, ahora que él testimonió sobre la venda, o acusado puede falar Abdi Maharti. Entonces él no veo para matarlo. Eso que a diferencia con la suga anterior. Que aquí dice así. Edem Mejira Benefesh, Velobau Ede Geneva al Kach Lefanenu. Noten Edim sobre los secuestros. En ese momento. Por eso no son muertos. Amar Rabbi Yosef, que manas de Hashamata de Rabase, que Rabbi Akiva, de Amar Dabar, velo Hatzidabar. Dice que eso, o que está diciendo que lo Neragim es como Rabbi Akiva, que es Hatzidabar, y él apenas faló sobre la venda y no sobre el secuestro. Mas ahora va a preguntar, nos falamos que le culeama por otro motivo de Abdi, que puede falar que era mi esclavo. ¿Cómo vos decís que depende de Rabbi Akiva? Amaló Abaye, de ahí que Rabanán Eragim, según Jajamim, que por Hatzidabar se mata, entonces ellos van a ser muertos, o se dice Memim, los secuestros de la venda. Mitoch Amar, más explicó que Mitoch que Yaholo Marabdiata, y ese argumento exenta él de la muerte. Si es está acusado con Shike, no se dice Memim. Ela afilo tema Rabbanan. Ubedroat o es de Geneva. Entonces, imagíname. Para Rabbanan también es patur cuando no vieron Edim do secuestro. Ahí está hablando Rabase. Que puede hablar Abdi Ganapta. Y Ajimalem membra. Si no te medindo secuestro, ahora entiende que ni llegaron nunca. Es obvio. Solo porque vendió a alguien, lógico que puede falar que vendió a su esclavo. Lot se deja de afagar, de Atule Basov. O Hidush, después que él testimonió que vendió a alguien, vieron dos testimonios que ese alguien fue secuestrado antes. Entonces ahora tenemos todo completo. Podríamos pensar que sí, ellos vieron para matar. De acá tema y de membra, ainda hay peshita. ¿Cómo van a matar? Ellos no sabían que fue secuestrado. Después llegaron los cedidos secuestro. Entonces, con certeza, si puede ser condenado, va a ser acusado. Ahí sí, no tenemos ahora la cena completa. En la orden, primero en la segunda data existió un secuestro y más tarde fue vendido. Lógico que va a ser muerto. Mismo que llegaron los testimonios
invertido. Primero la venda, después del secuestro. Mas las datas están certas, en orden. Mas los edim zomemim, los primeros que testimoniaron sobre la venda, con certeza pueden falar que no sabíamos, ainda hay peshita. Peshita que están peturín de pena de muerte. Los hija de Kameram Zeramuse, Mao de tema remisa milta ahí, Kamashmaran remisa lab klumu. Te un hidush. Que cuando llegaron los últimos edim de secuestro, ainda estaban los primeros que testimoniaron sobre la venda y ellos hicieron sinais, un para los otros, con los óleos, como si ellos están combinados. Entonces parece que sabían. Podríamos pensar que ese remes demuestra que los primeros sobre la venda sabían que fue secuestrado. Si sabían, ellos vinieron para matarlo. Y todos los edim zomemim serían muertos. Kamash malan. No hay prueba que sabían. Ahora están sabiendo. Tal vez hicieron sinais porque sobre el mismo acusado que ellos testimoniaron, también están viendo los últimos. Mas no hay prueba que sabían en la hora del testimonio que fue secuestrado. Entonces por eso es un hidush y no hay peshita. Que los edim de la venda no son muertos.